Un jet ejecutivo Gulfstream II corta el aire de una forma que ningún avión corporativo fue diseñado para soportar, descendiendo con una violencia que desafía toda lógica aeronáutica y convierte cada segundo en una lucha directa contra la física y el instinto humano de supervivencia. Las superficies de control trabajan al límite. Los flaps se levantan hacia arriba en lugar de bajar. Los reversores de empuje se despliegan en pleno vuelo, aunque jamás fueron pensados para hacerlo en el aire. Y la cabina se llena de vibraciones mientras la tierra ocupa por completo la vista a través de unas ventanillas estrechas y opresivas. El avión se lanza en un ángulo de descenso cercano a 20 grados, sin cielo visible, con el peso de una máquina de casi 200.000 libras que parece resistirse a cada corrección del piloto. A una velocidad cercana a los 280 nudos, los mandos se sienten pesados, duros, casi hostiles, como si el propio aparato se negara a obedecer. La pista, apenas una línea lejana de hormigón, crece rápidamente mientras el tiempo se comprime. A pocos pies del suelo, una luz se enciende. El instructor acciona un interruptor y de inmediato el avión recupera un comportamiento normal, asciende otra vez y se prepara para repetir el ejercicio. Lo hacen una y otra vez, cientos, miles de veces, porque así es como se aprende a aterrizar un ladrillo volador. Esta escena, tan extrema como real, fue la respuesta de la NASA a una de las preguntas más peligrosas de la exploración espacial moderna: ¿cómo devolver a casa con vida una nave espacial reutilizable? A finales de los años 70, mientras se definía el perfil operativo del transbordador espacial, el primer vehículo orbital reutilizable de la historia, los ingenieros entendieron que el verdadero desafío no era despegar, sino aterrizar sin motores, sin segunda oportunidad y con un margen de error prácticamente inexistente. Mira el video hasta el final, suscríbete al canal y deja en los comentarios qué opinas de esta historia, porque lo que viene a continuación te hará ver los aterrizajes espaciales con otros ojos. Cuando el transbordador espacial regresaba de una misión, no descendía como un avión ni como una cápsula, sino como algo completamente distinto que combinaba lo peor de ambos mundos desde el punto de vista del piloto. Tras despegar verticalmente impulsado por potentes aceleradores, la nave reingresaba en la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas y una vez frenada por el rozamiento, se transformaba en un enorme planeador sin motores. Desde más de 80.000 pies de altitud y a velocidades cercanas a 1,5 veces la del sonido, los astronautas debían guiar manualmente una masa de casi 200.000 libras hacia una pista concreta, sin asistencia automática real y sin posibilidad de corregir errores con potencia adicional. No existía combustible para un segundo intento. No había opción de frustrar el aterrizaje y volver a intentarlo. Y tampoco existían sistemas de respaldo que pudieran salvar una aproximación mal calculada. Cada maniobra debía ejecutarse con precisión absoluta, porque un pequeño error de energía, de ángulo o de velocidad podía convertir el regreso a casa en una catástrofe irreversible. Los propios ingenieros de la NASA describían el comportamiento aerodinámico del transbordador como el de un ladrillo con alas, una comparación dura pero precisa que reflejaba lo poco indulgente que era la nave durante la fase final de vuelo. A diferencia de un avión comercial, que desciende suavemente y corrige con facilidad, el transbordador caía hacia la pista en un ángulo extremadamente pronunciado, perdiendo altura a una velocidad que dejaba al piloto apenas segundos para reaccionar. Esta realidad obligó a replantear por completo el entrenamiento, porque ningún simulador terrestre, por avanzado que fuera, podía reproducir fielmente las fuerzas físicas, la inestabilidad y la presión psicológica de ese momento crítico. La NASA comprendió que, si quería que sus astronautas sobrevivieran al regreso, necesitaba un método radicalmente nuevo que permitiera sentir en el cuerpo y en las manos lo que significaba aterrizar una nave espacial sin motores. A finales de la década de los 70, mientras el programa del transbordador espacial avanzaba hacia su fase operativa, los responsables de la NASA llegaron a una conclusión inquietante pero inevitable. Ningún simulador en tierra podía preparar por completo a un ser humano para la sensación real de aterrizar un vehículo orbital sin motores. Aunque los sistemas de simulación habían mejorado de forma constante desde la época del programa Apolo,
seguían siendo limitados a pantallas, procedimientos y lógica de control. No podían reproducir el peso en los mandos, la vibración del fuselaje, la percepción real de la velocidad ni el estrés físico que se acumulaba cuando una máquina de enormes dimensiones descendía sin margen de error. Fue entonces cuando surgió una idea tan audaz como arriesgada: crear una aeronave real que pudiera volar como el transbordador durante los minutos finales del aterrizaje. No se trataba de construir algo desde cero, sino de transformar un avión existente en una plataforma capaz de comportarse, aunque fuera de manera artificial, como una nave espacial en caída controlada. En 1976, esa necesidad se convirtió en un programa oficial y los ingenieros comenzaron a buscar una base adecuada para el proyecto. El elegido fue el Gulfstream II, un jet ejecutivo desarrollado a principios de los años 60 para vuelos de largo alcance, conocido por su fiabilidad, su estructura robusta y su comportamiento predecible en condiciones normales. Propulsado por dos motores Rolls-Royce Spey montados en la parte trasera del fuselaje, el Gulfstream II podía volar a más de 530 millas por hora y recorrer miles de kilómetros sin dificultad. Precisamente esas cualidades, tan apreciadas por ejecutivos y pilotos civiles, lo convertían en el lienzo perfecto para algo mucho más extremo. La NASA entendió que, si lograba romper deliberadamente su estabilidad y quitarle sus virtudes naturales, podría convertirlo en el peor avión posible de aterrizar. Y en ese defecto controlado estaba la clave para entrenar a los futuros comandantes del transbordador espacial. Para convertir un elegante jet ejecutivo en una máquina capaz de comportarse como un transbordador espacial en caída, los ingenieros de la NASA tuvieron que modificar el Gulfstream II de una forma radical y casi contraintuitiva. El primer paso fue reforzar la estructura completa del avión, porque durante los entrenamientos sería sometido a esfuerzos muy superiores a cualquier maniobra prevista en su diseño original. Los ángulos de descenso podían alcanzar valores cercanos a los 20 grados, generando cargas aerodinámicas extremas sobre alas, fuselaje y superficies de control. Para garantizar la seguridad en vuelos repetidos, se reforzaron secciones clave de la célula, asegurando que el avión pudiera soportar cientos de aproximaciones agresivas sin comprometer su integridad estructural. El siguiente gran desafío fue alterar su comportamiento en vuelo. El Gulfstream II era estable, suave y predecible, exactamente lo contrario de lo que necesitaba la NASA. Para resolverlo, se integró un sistema digital avanzado de control de vuelo conocido como Sistema Aviónico Digital Avanzado, o ADAS. Este sistema permitía, con solo accionar un interruptor, transformar al avión en un imitador del transbordador espacial. Una vez activado, el tren principal de aterrizaje se desplegaba en pleno vuelo. Los reversores de empuje se activaban aunque el avión siguiera en el aire y los flaps se desviaban hacia arriba en lugar de hacia abajo, destruyendo la sustentación y obligando al aparato a descender de forma inestable y acelerada. Cada una de estas modificaciones tenía un único objetivo: quitarle al piloto cualquier sensación de comodidad y forzarlo a gestionar una máquina que parecía luchar contra cada corrección. El resultado fue una flota de 4 aeronaves profundamente modificadas, designadas oficialmente como Shuttle Training Aircraft, plataformas únicas en el mundo cuyo propósito no era volar bien, sino volar mal de la forma correcta. El interior del Shuttle Training Aircraft tuvo que ser tan engañosamente familiar como el propio comportamiento del avión era hostil, porque el objetivo no era solo entrenar las manos del piloto, sino también su percepción y su memoria muscular. Por esta razón, casi todo el lado izquierdo de la cabina fue desmontado y reconstruido desde cero para parecerse lo máximo posible al puesto de mando del transbordador espacial. El astronauta no volaba desde un asiento convencional, sino desde una estación diseñada para imitar la disposición exacta de instrumentos del orbitador, con pantallas digitales multifunción colocadas a las mismas distancias, un sistema de presentación frontal similar a un visor HUD y un controlador manual rotacional que reproducía la sensación del mando real del transbordador. Incluso los marcos de las ventanillas fueron rediseñados deliberadamente para limitar el campo de visión, obligando al piloto a ver la pista casi de la misma forma estrecha y encuadrada que tendría al aterrizar desde el espacio. Esta restricción visual no era un detalle estético,
sino una herramienta psicológica crucial, porque eliminaba referencias externas y forzaba al astronauta a confiar en los instrumentos y en su juicio bajo presión. Mientras tanto, en el asiento derecho permanecía un piloto instructor con controles e instrumentación estándar del Gulfstream 2, lo que le permitía gestionar el avión antes y después del modo de simulación o intervenir en caso de emergencia real. Esta dualidad convertía a la cabina en un entorno híbrido, mitad nave espacial y mitad avión convencional, donde dos filosofías de vuelo coexistían al mismo tiempo. Gracias a este diseño, el entrenamiento dejaba de ser una simple repetición teórica y se transformaba en una experiencia física y mental que preparaba a los astronautas para los segundos más críticos de toda su carrera. Un vuelo típico a bordo del Shuttle Training Aircraft no comenzaba con tensión inmediata, sino con una aparente normalidad que hacía aún más abrupto el contraste posterior. El avión despegaba como cualquier otro jet desde la pista y ascendía de forma estable hasta una altitud cercana a los 37.000 pies, donde se nivelaba y volaba paralelo a la pista de aterrizaje, a varias millas de distancia, reproduciendo la posición inicial que tendría el transbordador espacial tras el reingreso atmosférico. Durante esta fase, el Gulfstream 2 se comportaba de manera dócil, casi tranquila, lo que permitía a la tripulación repasar mentalmente cada paso del procedimiento. Sin embargo, al llegar al punto exacto del ejercicio, el instructor accionaba el sistema ADAS y la personalidad del avión cambiaba de inmediato. La estabilidad desaparecía, los mandos se volvían sensibles y el descenso comenzaba sin la ayuda de los motores. A partir de ese instante, el astronauta en el asiento izquierdo asumía el control completo y debía gestionar una máquina que caía con rapidez creciente. El entrenamiento exigía seguir un perfil de aproximación muy concreto, ejecutando un amplio giro de 180 grados alrededor de la pista, pasando por las fases de tramo a favor del viento, base y final, exactamente como lo haría el transbordador real. No había piloto automático, ni asistencias electrónicas que suavizaran los movimientos, solo la coordinación entre vista, instrumentos y manos. A 20.000 pies, la velocidad ya rondaba los 280 nudos, y cada corrección debía hacerse con anticipación, porque el avión no perdonaba la indecisión. Lo que comenzaba como un vuelo rutinario se transformaba así en un ejercicio de precisión absoluta, donde cada segundo contaba y cada error se acumulaba rápidamente. La fase final del entrenamiento era el momento en que incluso los pilotos más experimentados sentían cómo la presión se concentraba en el pecho y en las manos. Al descender por debajo de los 12.000 pies, el astronauta iniciaba la aproximación final, empujando la nariz del avión hacia abajo en un ángulo cercano a los 20 grados. Una maniobra que resultaba antinatural para cualquier piloto acostumbrado a la aviación convencional. A esa inclinación extrema, el suelo parecía elevarse con una velocidad alarmante, mientras los instrumentos cambiaban con rapidez y el tiempo para pensar se reducía a instinto y memoria entrenada. Los mandos se volvían pesados, el avión vibraba y cada pequeña corrección podía amplificarse, obligando al piloto a mantener una concentración absoluta. A diferencia de un aterrizaje comercial, no existía una senda suave ni una aproximación estable y relajada, sino una caída controlada que debía ser domada en el último instante. A unos 1.800 pies sobre el suelo, el astronauta tenía una única oportunidad de sacar al avión del picado, nivelarlo con precisión y transformarlo en una senda de descenso mucho más plana, cercana a los 3 grados, que debía mantenerse sin variaciones hasta el contacto con la pista. Si tiraba del mando demasiado pronto, el avión flotaría y sobrepasaría el punto de toma previsto, algo inaceptable en un transbordador real. Si lo hacía demasiado tarde, el impacto con el suelo sería violento y definitivo. Durante todo este proceso, el tren de nariz permanecía retraído, porque no estaba diseñado para soportar las cargas de un descenso tan agresivo. Sin embargo, el astronauta volaba como si ya estuviera desplegado, imitando exactamente el comportamiento del transbordador en sus últimos segundos de vuelo. Esta combinación de velocidad, ángulo y falta de margen convertía cada aproximación en una prueba psicológica tan exigente como la propia misión espacial. La simulación no terminaba con un aterrizaje real, sino en un punto muy concreto,
que estaba calculado al detalle para coincidir con la experiencia exacta del transbordador espacial. Cuando el avión descendía hasta una altura equivalente a unos 32 pies sobre la pista, el mismo nivel al que se encontraba la cabina del orbitador en el momento del contacto con el suelo, una pequeña luz se encendía en el panel. En ese instante, el instructor retomaba el control, desconectaba el modo de simulación y devolvía al Gulfstream 2 su comportamiento normal. El avión volvía a responder con suavidad, ganaba altura y se alejaba de la pista para prepararse de inmediato para otro intento. Este ciclo se repetía una y otra vez, a veces hasta una docena de aproximaciones en un solo día, porque la única forma de dominar una maniobra tan extrema era convertirla en rutina. A diferencia del transbordador real, que no ofrecía segundas oportunidades, el Shuttle Training Aircraft permitía fallar, corregir y aprender sin pagar el precio máximo. Con el tiempo, estas misiones de entrenamiento no se limitaron a una sola base. Aunque Ellington Field, cerca de Houston, fue el centro principal, los vuelos también se realizaron en el Centro Espacial Kennedy en Florida, en la base aérea de Edwards en California y, en ocasiones, en White Sands, en Nuevo México. Cada lugar ofrecía condiciones distintas de viento, visibilidad y entorno, preparando a los astronautas para cualquier escenario posible. Esta repetición constante, en diferentes pistas y situaciones, fue lo que transformó un procedimiento casi imposible en una habilidad dominada, reduciendo la incertidumbre de un regreso desde el espacio. A pesar de la complejidad extrema de los vuelos, la flota de Shuttle Training Aircraft acumuló décadas de operación con un historial casi impecable. Solo se registró un incidente significativo en su largo recorrido. El 3 de diciembre de 2003, durante un vuelo rutinario cerca de la costa espacial de Florida. Todo parecía normal mientras el avión descendía en la aproximación final, atravesando los 13.000 pies, hasta que los instrumentos del cockpit señalaron una falla en uno de los reversores de empuje. La situación podía haber resultado peligrosa, pero gracias al diseño del entrenamiento, el avión tocó tierra sin que ninguno de los 3 tripulantes sufriera daño alguno. La inspección posterior reveló algo sorprendente. Uno de los reversores, un componente de casi 5 pies de largo, 4 pies de ancho y cercano a 600 libras, se había desprendido probablemente por la falla de un perno durante el vuelo, sin que nadie lo notara. Especialistas recuperaron la pieza en el fondo de un río cercano, y el análisis confirmó la causa mecánica del incidente. Lejos de minar la confianza en el programa, este evento demostró la robustez y la redundancia de los sistemas y procedimientos del STKA, así como la habilidad de los astronautas para manejar situaciones inesperadas. La experiencia acumulada a lo largo de cientos de misiones y miles de horas de vuelo convirtió a estas aeronaves en un pilar imprescindible de la seguridad del transbordador espacial, permitiendo que cada comandante practicara al menos 1000 aproximaciones antes de enfrentar un aterrizaje real desde la órbita terrestre. Finalmente, la historia de los Shuttle Training Aircraft llegó a su cierre después de décadas de servicio impecable. Completada a finales de los años 70 y con el primer vuelo del transbordador en 1981, la NASA vio cómo estas aeronaves se convirtieron en piezas esenciales para la operación segura de su flota orbital durante más de 3 décadas. A lo largo de 135 misiones, el transbordador desplegó satélites, apoyó investigaciones científicas y ayudó a construir la Estación Espacial Internacional. Pero ninguno de esos logros hubiera sido posible sin una forma fiable de entrenar el aterrizaje de un vehículo sin motores. Los 4 Gulfstream II modificados completaron decenas de miles de descensos simulados en todas las condiciones imaginables, dando a los astronautas la única oportunidad real de practicar cómo aterrizar un transbordador que, de otro modo, solo se podía volar una vez que regresaba del espacio. Cada comandante debía completar al menos 1000 de estas aproximaciones, y cada vuelo de STA reducía la incertidumbre de la misión real, asegurando que el aterrizaje, que de otra forma habría sido arriesgado y tenso, se convirtiera en un procedimiento dominado. El 21 de septiembre de 2011, uno de estos aviones realizó su último aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Rick Husband en Wichita, y poco después, todos los STA restantes se retiraron oficialmente. Aunque todavía podrían volar, la NASA decidió no reutilizarlos. Hoy,
Los 4 aviones modificados se exhiben en museos a lo largo de Estados Unidos, preservados como testigos silenciosos de una era cerrada de la exploración espacial. Por fuera, parecen jets ejecutivos comunes, pero en su interior y en vuelo fueron cualquier cosa menos ordinarios. Cada aproximación, cada descenso, cada simulación contribuyó a salvar vidas y a preparar a generaciones de astronautas para lo que sería, quizás, la maniobra más desafiante de sus carreras. Sus historias permanecen como lecciones de precisión, valentía y la extraordinaria ingeniería que hizo posible que la humanidad volviera segura a la Tierra. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario sobre lo que más te sorprendió de estas increíbles aeronaves.